Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Dr. Oscar Molina. En esta ocasión, en esta cápsula, vamos a tratar de darles información sobre la homeopatía. La homeopatía es una de las ramas de la medicina antigua también, que se remonta a tiempos de Hipócrates más o menos, donde él plantea, la escuela hipocrática plantea que hay dos maneras de producir curación en el organismo. Una es dando medicinas o dando sustancias que provoquen la eliminación de los síntomas, que es conocida como alopatía, que es la medicina convencional, tradicionalmente. Pero la otra forma que sintetizó Hipócrates de las escuelas antiguas era y es la homeopatía. Como su etimología griega lo dice, la homeo es dar sustancias similares, o sea, homeos, similar a lo que nos está produciendo la enfermedad. Esto es un poco difícil de entender, pero se lo voy a tratar de plantear lo más sencillo posible. Cuando hay un incendio forestal grande, uno de los métodos que tienen los bomberos, especialistas en esto, es que crean otros pequeños fuegos, otros pequeños incendios alrededor para apagar el gran incendio. ¿Por qué? Porque estos ayudan a consumir oxígeno, son controlables los pequeños incendios y entonces apagan el fuego. La homeopatía trabaja a ese nivel. Cuando uno tiene un trastorno, un desbalance, una enfermedad, el médico que conoce homeopatía, el homeópata, el que ha estudiado esto, sabe que hay sustancias en la naturaleza, ramas de la herbolaria, que tienen en su constitución la capacidad de generar síntomas iguales a los que está padeciendo la enfermedad. Un ejemplo, el paludismo o la malaria. La malaria, sabemos nosotros que es la enfermedad transmitida por el zancudo, por el paludismo, que nos dan fiebres terciarias, dolor de cuerpo, etcétera, ¿no? Pues entonces, la medicina convencional te da un producto químico para quitar esto y matar al virus que está dentro, y con eso, entre comillas, te curas. Pero la homeopatía te da sustancias similares que provocan algo como la malaria, colchicum, cualquiera de estos productos, y entonces el organismo, al introducir estas dosis, que ojo, son pequeñas dosis, son microdosis de este producto, de la sustancia, generan síntomas similares al que tenés o al que se tiene como la malaria, y eso provoca en el organismo una curación, una reversión de la sintomatología, provocando que el organismo vuelva a su equilibrio y a la curación. Como les decía, es en la escuela hipocrática donde se fundamentan los principios tanto de la alopatía como de la homeopatía. Esto se transmitió históricamente y despuesito de la Edad Media, después de que entramos al oscurantismo, cuando empieza el Renacimiento, ya casi previo a la Edad Industrial, hay un médico alemán sabio, uno de los eruditos de su tiempo, que vuelve a plantear la homeopatía como método curativo y la establece en Europa allá por los 1700, si no me equivoco, cuyo apellido era Hahnemann. Hahnemann era un alemán que descubre nuevamente o redescubre nuevamente los principios homeopáticos y los comienza a aplicar en la sociedad alemana, y luego se va esto dispersando, diseminando a toda la Europa y llega hasta América con productos unicistas, productos de una sola dosis, pero como les digo, en dosis pequeñas, en tabletitas, en gotitas, que producen en el organismo la reacción y cura la enfermedad. Entonces, Hahnemann modernamente, o en tiempos de la era industrial o pre-era industrial, logra esto, y actualmente en el siglo XX, el siglo pasado, alrededor de los años 50, nuevamente otro alemán hace, dijéramos, un replanteamiento, un redescubrimiento de la homeopatía como método curativo, ya con cánones científicos muy severos, muy estrictos, y establece, dijéramos, una homeopatía de segunda o de tercera generación que viene siendo la homotoxicología. La homotoxicología es la nueva versión moderna de la homeopatía, con unos resultados y unas aplicaciones dentro de la medicina integrativa de gran envergadura,
que ustedes poco a poco van a ir conociendo a medida que vayamos avanzando en las cápsulas, que esa va a ser una de nuestras próximas cápsulas. Tengo una pregunta de uno de nuestros videntes, de una de nuestras personas que nos van siguiendo, y es: ¿qué alcances tiene la homeopatía? ¿Y qué limitaciones tiene? Por supuesto, la homeopatía se ocupa desde niños pequeñitos. Yo he tratado niños pequeños, infantes, con microdosis de producto, hasta adultos, en los cuales queremos producir una reacción inmunológica, una reacción curativa suave por su edad. No hay ninguna contraindicación. Lo que sí que tenemos que entender que como esto es una medicina, una técnica curativa que tiene un proceso lento, no puede ser ocupada en las emergencias. Lo que siempre les he hecho énfasis: cuando hay una emergencia médica que necesita ingresarse a un hospital a un paciente, ya estas medicinas alternativas o estas medicinas integrativas ceden su puesto a la medicina de emergencia, a la medicina de traumatismo, para que éstas ejerzan su influencia bioquímica o química como tal. De ahí, también la homeopatía no podrá usarse en pacientes que están ya demasiado quiere decir en pacientes muy cansados, muy depletados de energía, cánceres muy avanzados, porque recordemos, la homeopatía trabaja con la energía del cuerpo, y si el cuerpo ya no tiene energía, no hay manera en cómo pueda trabajar. Entonces son ciertas limitaciones que hay que tomar en cuenta, pero para la mayoría de las personas, como usted que nos está viendo en estos momentos en el canal Dr. Oscar Molina, la homeopatía es un escoge de primer orden. ¿Por qué? Porque tiene mínimos o ningún efecto secundario si se sabe manejar bien. Como les decía, en la próxima cápsula de homeopatía vamos a hablar sobre la homotoxicología y todas sus ventajas en nuestro mundo moderno para tratar las enfermedades que tanto nos aquejan. Gracias por mirarnos y hasta la próxima.